En la W, el reporte coronel. El reporte coronel de hoy, miércoles. ¿Qué tiene, Daniel? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. José Rubén Zamora es el fundador y presidente del Periódico de Guatemala. Gracias, en buena parte, al incansable periodismo de investigación del periódico, 3 presidentes de Guatemala han ido a la cárcel: Alfonso Portillo, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina. El periódico fue reconocido con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España como el medio más destacado de Iberoamérica. Su presidente, José Rubén Zamora, ha recibido entre muchas distinciones el Premio María Murs Cabot, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa concedido por el Comité de Protección a los Periodistas CPJ, y también mereció que el Instituto Internacional de la Prensa lo reconociera como un héroe mundial de la libertad de prensa. Nada de eso fue obstáculo para que el 29 de julio del año pasado, José Rubén Zamora, de 65 años, fuera arrestado en su casa por cargos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Quienes conocen a José Rubén Zamora, y lo conocen muchas personas en el mundo, no creen en esos cargos. Piensan que le están cobrando sus denuncias por hechos de corrupción que comprometen a varios funcionarios del gobierno del presidente Alejandro Yamatei, del cual Zamora ha sido su principal crítico. Y aquí van a oír nombres con los que nos empezamos a familiarizar los colombianos. Uno de los primeros en justificar la detención del periodista José Rubén Zamora fue el jefe de la llamada Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, José Rafael Curruchiche, quien dijo que era, abro comillas, procesado en calidad de empresario y no de periodista, cierra comillas. Efectivamente, el fiscal José Rafael Curruchiche es el mismo que anunció que está investigando al hoy ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, por sus actuaciones en el caso de Brecht mientras dirigió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El gobierno de Estados Unidos tiene muy mala opinión del fiscal Curruchiche. Le quitaron la visa y lo incluyeron en la lista Engel, que es una lista de funcionarios corruptos que, de acuerdo con las investigaciones de Estados Unidos, han cometido actos delictivos o han debilitado la democracia en sus países. Según Estados Unidos, ese fiscal guatemalteco, abro comillas, desbarató importantes casos de corrupción contra funcionarios del gobierno y expresó comentarios difamatorios y espurios contra fiscales de la FESI, abogados privados y exfiscales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Cierro comillas. La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, que nombró en su puesto a Curruchiche, también hace parte de esta deshonrosa lista de corruptos. Sobre ella, el gobierno de Estados Unidos asegura que, comillas, ha obstruido y menoscabado investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. Cierre comillas. Para entender quién es quién en Guatemala, hoy tenemos invitado al hijo del detenido periodista José Rubén Zamora. A esta hora le decimos buenos días al también periodista José Zamora. Muy buenos días, Daniel, y muchas gracias por invitarme a Reporte Coronel. Un gusto estar con usted. José, hemos visto que las agremiaciones mundiales de prensa vienen reclamando que su padre se ha puesto en libertad por falta de pruebas y porque el proceso sugiere una venganza por sus investigaciones. ¿Hay independencia judicial en Guatemala? ¿Su papá ha podido defenderse en un proceso justo? No la hay. El Estado ha cooptado todas las instituciones del Estado, incluyendo el Congreso y el sistema judicial. Todo el proceso ha sido anómalo, desde la fabricación de los hechos que llevan a su arresto hasta el proceso. Un proceso donde le han negado el derecho a la defensa, persiguiendo a sus abogados. Actualmente mi papá va por su cuarto abogado. El Estado automáticamente, en cuanto llega un nuevo abogado, le abren un caso, lo persiguen, lo amenazan.
Lo mismo con los testigos y las pruebas. El juez es juez y parte, está totalmente alineado con el Estado, con el Ejecutivo, el Ministerio Público y es un juez parte. Escucha únicamente al Ministerio Público, acepta todas sus pruebas, incluso en la fase del proceso que vamos ahora, donde simplemente debe recabar la información y prepararla para la siguiente fase. Ha emitido juicios de valor, que es totalmente ilegal en esta fase del proceso. José, ¿cómo fue la operación en la que fue detenido su padre, José Rubén Zamora? La operación fue totalmente irregular. Se fabrica un caso en 72 horas en Guatemala. Generalmente los casos llevan mucho tiempo en prepararse. Se prepara en 72 horas, permite que emitan una orden de captura en su contra y llegan a arrestarlo a su casa a última hora del día, en un día viernes. Y los arrestos solo pueden ser y los allanamientos en horas hábiles. Llegan casi a las 6 de la tarde. Llega un operativo de las fuerzas policiales excesivo, como que fueran a ir a arrestar a un gran capo. La verdad es que si a mi papá le hubieran avisado que había algún problema y querían que se presentara, él hubiera ido a presentarse a cualquier tribunal. Pero hacen un uso excesivo de la fuerza, mantienen a toda la familia detenida en su casa por más de 6 horas, y luego alrededor de las 11:30 de la noche dicen que tienen una orden de captura y se lo llevan. Esto con el fin de arrestarlo y que iniciando el proceso se viera obligado a pasar todo el fin de semana en prisión. Y así empieza un proceso que ha estado plagado de anomalías y que más que cualquier otra cosa era con 3 objetivos. Uno, castigarlo a él como periodista investigativo, todo el periódico, porque les ha sido a todos los corruptos sumamente molesto durante los años de trabajo periodístico. Segundo, tenía la intención de cerrar el periódico, el medio en el que ha trabajado toda su vida, para que pararan estas investigaciones. Y tercero, enviarle un mensaje a todos los periodistas en Guatemala que pueden ir por que ellos quieran en el momento que ellos quieran. Y esto en un contexto de un gobierno sumamente represivo y activo, que en el último año y medio, los últimos 2 años, se ha dedicado a atacar sistemáticamente a todas las instituciones democráticas y a perseguir a todos ellos que estaban involucrados en investigar, denunciar o denunciar la corrupción, incluyendo jueces, fiscales y periodistas. Mi papá es un ejemplo más de los sistemáticos. José, vamos a tratar de reanudar la comunicación porque tenemos algunas fallas técnicas. El periodista José Rubén Zamora es un periodista ejemplar y reconocido en todas partes del mundo. Tal vez este ejemplo sirva como una referencia. Sería como si en su tiempo hubiera sido encarcelado don Guillermo Cano en Colombia. Esa es la dimensión que ha tenido Zamora para el periodismo de Guatemala y de Latinoamérica. José, en Guatemala el fiscal general es designado directamente por el presidente. ¿Quién es la fiscal Consuelo Porras y quién es el fiscal José Rafael Curruchiche?
José. ¿Aló? Sí, señor. Él decía que usted como persona, como periodista y como persona guatemalteca, nos puede referenciar quién es la fiscal Consuelo Porras, la fiscal general designada por el presidente, y quién es el fiscal José Rafael Curruchiche. La fiscal general es una fiscal que tiene muchos señalamientos por proteger a sus allegados y a personas que tienen problemas legales dentro del Estado. Como usted bien mencionó, está dentro de la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos. Dentro del mismo contexto, se nombró al fiscal Curruchiche para que llevara la FESI, que es también la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal Curruchiche también está ha sido nombrado dentro de la lista de actores antidemocráticos y corruptos de Estados Unidos, y él también tiene varios casos y señalamientos de haber protegido a figuras públicas que hayan incurrido en casos de corrupción, entre ellos al expresidente Jimmy Morales, por ejemplo. Entonces, estos dos personajes son idóneos para el trabajo que los llevó a ser un Estado que se ha dedicado al desfalco y a proteger a todos los que están involucrados en temas de crimen organizado y corrupción. Por último, es un hecho que el gobierno de Alejandro Yamatei no ve con buenos ojos al hoy ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Usted, como guatemalteco, ¿qué opinión tiene de Velásquez y de lo que él hizo en Guatemala desde la Comisión Internacional contra la Impunidad? Yo creo que el ministro Velásquez hizo un trabajo excepcional dentro de un contexto sumamente difícil. Siento que toda la labor que hizo la comisión ha sido tergiversada y se han hecho campañas de propaganda en su contra, pero el trabajo que hizo la comisión a través de los años, aunque estoy seguro que en algún momento pudo haber algunos errores, en una balanza el trabajo de la comisión fue positivo y fue una luz para el país que demostraba que era posible combatir la corrupción y el crimen organizado al más alto nivel. Y eso es también creo que lo que lleva a lo que está pasando ahora en ese contexto y ese proceso que llegó a funcionar, hizo que todas las personas y entidades involucradas en crimen organizado y corrupción decidieran aliarse y terminar con esos esfuerzos. Y fue así como primero desmantelan y expulsan a la comisión, que hay que ser claro que la comisión era guatemalteca. Se pidió ayuda a Naciones Unidas y hubo recursos internacionales para apoyarla, pero fue aprobada por el Congreso de Guatemala. Pero se desmantela, se expulsa y luego se desmantela la fiscalía con la que colaboraba la comisión, que es la FESI, y se despiden a todos los fiscales que llevaban los casos y más allá de despedirlos se les empieza a perseguir. Ahora hay más o menos 25 operadores de justicia entre jueces y fiscales que llevaban todos los casos de alto perfil de corrupción
que están en el exilio. Los que no están en el exilio están en prisión preventiva. Y es el mismo caso con activistas y periodistas. Hay alrededor de 10 periodistas en el exilio y mi papá sigue en prisión. Pues eso es tristemente lo que está sucediendo en Guatemala. Mil gracias al periodista José Zamora. Su padre, José Rubén Zamora, el periodista más reconocido en la historia de Guatemala, cumplirá este 29 de enero 6 meses encarcelado. Detrás del cuestionado caso están las mismas personas que quieren procesar al ministro de Defensa de Colombia. El anuncio tiene al borde de la crisis la relación entre Colombia y Guatemala. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, dijo que quería hacer una llamada a la cordura. Y el presidente Gustavo Petro replicó: los cuerdos no llevamos sociedades al matadero. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.